Ok, muy buenas tardes a todo el público que nos visita, que está al pendiente de los videos. El día de hoy, bueno, vamos a continuar con las clases de Android y vamos a terminar lo que es la parte de los fragments, que anteriormente de manera de repaso rapidísimo, pues vimos que los fragments son prácticamente, como su traducción al español lo dice, son fragmentos o pedazos de vista que interactúan por medio de una activity. El día de hoy, bueno, en el ejemplo que nos quedamos en la clase pasada, fue que en una activity, en una pantalla, metimos dos fragments. Ahora lo que vamos a hacer es comunicar estos fragments, mandar un dato de un fragment hacia otro fragment, recordando que ambos están en la misma pantalla, en el mismo activity. Ahora, el asunto es que hay ciertas reglas que tenemos que seguir para hacer esta comunicación. Bueno, lo primero, pues obviamente, pues bienvenidos todos a la parte final de este tema de los fragments. Lo que vamos a hacer el día de hoy de manera resumida es que vamos a crear las vistas de nuestra aplicación. Bueno, modificarlas porque ya las tenemos creadas. Vamos a modificarlos según lo que nosotros necesitemos. Vamos a modificar la clase del fragment 1 para que envíe los datos hacia el fragment 2. Vamos a conocer un término que es propio de Java, no tanto de Android, que son las interfaces. Vamos a implementar la interfaz que hagamos y vamos a enviar datos, pues al último, pues ya a mandar los datos de lo que es el fragmento 1 al fragmento 2. Bueno, pues empecemos. Esto lo vamos a hacer de la siguiente manera. Lo primero que vamos a realizar nosotros, bueno, dice, vamos a ir al archivo fragment1.xml, que pues es nuestra vista, que nosotros, bueno, vamos a cerrar todo. Acá tenemos lo que hicimos de Java, tenemos la clase fragment1, fragment2, que a su vez cada una manda a llamar a una vista de las que tenemos. En este caso vamos a la vista fragment1. Y bueno, lo que vamos a hacer aquí es que, bueno, lo voy a borrar. Vamos a acercarnos un poquitito y vamos a hacer lo siguiente. Lo que vamos a hacer nosotros es que vamos a crear un edit text, que es donde van a escribir, y un botón que es el que va a enviar. Entonces, pues bueno, vamos a escribir por acá el edit text. En mi caso le voy a poner un ancho que abarque todo el ancho de la pantalla, el alto pues según lo que tenga, pero pues también hay que ponerle por acá un ID, pues porque lo vamos a utilizar y le vamos a llamar un ejemplo input, así como lo hicimos en el ejemplo que tenemos aquí. Y bueno, vamos a ponerle, para que no se vea tan vacío, le vamos a poner la propiedad hint, que los que trabajan con HTML, HTML5, pues sería prácticamente el placeholder. Entonces, pues aquí le vamos a poner escribe el dato a enviar, ¿no? Ok. Y bueno, vamos a acercarnos para que se aprecie bien. Tenemos un edit text que tengo un ID que es input, el ancho de la pantalla, el alto según lo que llegue a tener, y el hint, que es como el placeholder, que va a estar un texto como de fondo. Ok, entonces en mi vista, pues lo que yo voy a tener, vamos aquí al preview, pues lo que yo voy a tener pues es prácticamente esto, que es un edit text, que es el cuadro de texto que conocemos normalmente. Ahora, en esta vista, también vamos a tener a un botón, igual del ancho de la pantalla, el alto según lo que llegue a contener, y pues también necesito asignarle el ID. En este caso le pusimos btn-send, ¿no? Que es el botón que va a enviar prácticamente. Y pues para complementar esto, pues le vamos a poner un texto de prueba, obviamente. Bueno, no es cierto, el texto del botón, que este va a decir
no sé, cargar datos. Punto. ¿Ya fuiste por la sangre? Entonces, pues bueno, vamos aquí al preview. Y pues la vista, o sea, el primer fragmento se va a ver así. Vamos a tener un edit text donde vamos a escribir y entonces aquí vamos a poner cualquier cosa. Entonces este botón, se supone que este fragmento está en la parte de arriba de nuestra activity. De hecho lo podemos ver si vamos a la activity. Aquí tenemos el arriba, tenemos el fragmento 1 y abajo tenemos el fragmento 2 en este main activity. Entonces, en la primera vista pues va a tener esto, va a tener un texto y un botón. Y bueno, esto lo primero quedaría más o menos así. Ahí tenemos el edit text y tenemos el botón que lo único que va a hacer es que va a tomar, cuando le dé clic a este botón, va a tomar lo que tenga el edit text y lo va a mandar al fragmento número 2. ¿Ok? Ahora, nos vamos a ir a un archivo que ya tenemos que se llama fragment1, que es un archivo de Java. Este lo vamos a dejar abierto. Acá tenemos el fragment1, que es un archivo de Java. Vamos a darle doble clic. Es este que tenemos acá. De momento, ¿qué tenemos en él? Que es lo que hicimos en la clase pasada. Pues tenemos ahora sí que el inflator, que es el que carga la vista. Y tenemos el elemento root view, que es el que controla la vista. Bueno, vamos a declarar las variables como objeto que utilizamos en la vista. O sea, si nos vamos al fragment 1, nosotros utilizamos un edit text y un botón. Bueno, pues esos elementos los vamos a declarar en nuestra sección de variables, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer aquí, vamos a poner un comentario, variables de objetos que contiene la vista. Y entonces primero dijimos que estamos trabajando con un edit text al cual le voy a llamar pues txt -contenedor, que es el que va a tener el dato. El otro es un botón al cual voy a llamar btn-action, que es el de la acción. ¿Ok? Luego, creamos su identificador, el FanViewID, que ya conocemos, pero en este caso vamos a utilizar como base el rootView, que es el que tiene la vista. Entonces, la acción es la que ya conoces. Dentro de nuestro proceso principal, pues yo voy a poner aquí un comentario que pues vamos a crear los identificadores, ponerlo así. Y entonces lo que ya sabemos, ¿no? El txt contenedor es igual, hacemos el casting, que es un edit text. Y aquí le poníamos directamente el FumeById, pero en este caso utilizamos como base el rootView.FumeViewById, que está en r.id. Y bueno, si vamos al XML, en este caso el edit text tiene el ID input, que es el que le vamos a agregar aquí. Y exactamente lo mismo hacemos con el botón. Le vamos a decir que el btn action es igual, hacemos el casting, que es un botón. Utilizamos el rootView.FumeViewById, que está en r.id. Y si vamos al XML, el botón lo identificamos con btn-send. Así que eso vamos a poner aquí, btn-send. Perfecto. Ok. Ahora dice, creamos el listener al botón. Esto también ya lo hemos hecho en varias ocasiones. Vamos a hacer lo siguiente. Le vamos a decir que el btnaction.set onClickListener es igual a un nuevo onClickListener que cree el código del botón. Y lo que vamos a hacer aquí es tomar el texto que escriban en el edit text. Y bueno,
Aquí nosotros ya lo tenemos, vamos a crear una variable de tipo string, de tipo texto, a la cual le vamos a llamar dato. Entonces vamos a decir que tenemos una variable de tipo string, a la cual le vamos a llamar dato, que esto va a ser igual al, en nuestro caso se llama txtcontenedor.getText.toString. Vamos a acercarnos y bueno, creamos el listener o el escuchador, genera el código y en el evento onClick, cada que yo le dé clic, ¿qué va a hacer? Bueno, va a tomar de esta txt contenedor, que ya sabemos que es el input, va getText, va a obtener el texto y pues aquí nada, solamente lo está paseando a una cadena y eso lo está guardando dentro de dato que más adelante lo vamos a utilizar. Ok, ahora, bueno, en esta parte viene un concepto bastante interesante, bastante importante y que para aquellos que estamos, digamos que todavía desarrollando aplicaciones bastante sencillas, pues ya empezar a meterte con este tipo de conceptos también ya es salirte un poquito del cajón de lo básico y empezar a meter a cosas un poco más complejas, principalmente porque para empezar recordemos que estamos haciendo a lo que le llamamos aplicaciones nativas. Recuerden que esto quiere decir que estamos desarrollando aplicaciones en el lenguaje natural, en este caso para Android Studio, que es Java. Precisamente las interfaces es un concepto de Java. Y bueno, esto de repente puede ser un poquito, quizá al principio difícil de entender, pero entre más lo vayas ocupando, pues te vas acostumbrando a este tipo de herramientas. Bueno, el asunto es que las interfaces se parecen mucho. Un ejemplo, si ya programaste en Java, en la programación orientada a objetos, es muy parecido a lo que es los métodos, porque precisamente una interfaz, pues es como si dijéramos que es una clase de Java cualquiera, solamente que en realidad no es una clase porque se denomina como una interfaz. Aparte que la interfaz solamente defines los métodos que vas a ocupar, pero estos métodos no tienen las acciones que van a hacer cada método. Voy a poner un ejemplo para que esto pueda ser un poquito más entendible. Digamos que haces un programa donde tienes a varias clases, no sé, un ejemplo, tienes a la clase que se llama carro, a la clase que se llama bici y a la clase que se llama triciclo. Entonces, estas clases pues son objetos, esto ya lo sabemos. Y estos objetos tienen eventos o métodos en particular. Un ejemplo, avanzar, detenerse y frenar. Y tú sabes que los tres hacen las mismas acciones, pero cada uno las implementa de diferente forma. Quizá algunos les ponen una velocidad diferente, un impulso diferente. O sea, el mecanismo de cómo lo hace uno y cómo lo hace el otro es distinto. Entonces tú creas una interfaz donde dices que cada objeto tiene que sí o sí, si hereda de esta interfaz o si implementa, que es lo correcto, tiene que utilizar esos tres métodos. Tiene que avanzar, o sea, su objeto tiene que avanzar, su objeto tiene que frenar y su objeto tiene que, no sé, acelerar. El asunto es que solo defines lo que tienen que usar, pero ellos dentro de sus clases ponen la manera o codifican la manera de cómo lo van a hacer. Más que nada ese es el rollo de una interfaz. Un ejemplo, si yo creo una interfaz, yo digo que esta interfaz va a tener el método avanzar y detener. Entonces yo de repente creo una clase, un objeto que se va a llamar bici. Y esta bici implementa la interfaz. Te va a obligar, de hecho te va a marcar un error si no lo haces, te va a obligar a que ese objeto tiene que usar esos dos métodos que definiste. Ojo, en la interfaz no le pusiste código. Eso es la implementación, o sea, la interfaz no implementa.
en la clase, cuando dice yo voy a implementar o usar la interfaz tal, entonces una, te obliga a usar los métodos que ella ha declarado. Dos, pero tú tienes toda la libertad completa de poner el código que quieras a tu manera. Ahora, ok. Bueno, esta es una pequeña reseña para que tengan claro, porque en muchos, incluso cursos que yo mismo me ha tocado seguir, pues yo me he encontrado con que dicen que vamos a utilizar interfaces y que son muy importantes y que están padres, ¿no? Y ya, y te dicen pues cómo las usan, pero no, de repente me empecé a encontrar con que no había esta parte donde te dijeron, bueno, ¿y qué es? Yo sé que a lo mejor es algo que a nosotros como alumnos nos toca, ok, en la práctica es una interfaz, no me explicaron qué es una interfaz, entonces a mí como alumno también me compete hacer mi parte. A lo mejor esto ya es un poco más metódico a nivel de maestro, pero es que así funciona, ¿no? Incluso yo me he topado, pues yo obviamente yo todavía no domino esto al 100%, y entonces hay muchas dudas que me he topado y he entrado a grupos y foros y la gente ahí de repente es un poquito especial. Porque preguntas algo que para ellos es muy obvio, porque es muy sencillo, pero para ti no, y cuando estás empezando, pues a veces de repente es bueno que alguien te diga, ah, sí, mira, yo no digo que me pongan el código, pero que me den, mira, si lees sobre este tema y lees sobre este, le vas a entender mejor. Pero hay mucha gente que desgraciadamente yo siempre he visto que el mal o el error del programador es que llega a un punto donde cree que pues ya estás en un nivel superior y pues que eres como que otro rollo, ¿no? Porque tú le entiendes a cosas diferentes y cuando alguien pregunta algo muy básico, así como que hasta te ofendes. Entonces, por eso es que en estos videos me di a la tarea de, bueno, se usan interfaces. Yo la primera pregunta que me haría es, ¿qué rayos es una interfaz? Entonces, precisamente por eso quise ahondar un poquito de esto, ¿no? Pero bueno, habrán cosas que encajen con lo que digo, habrán cosas que no. Si alguien por ahí tiene una explicación mejor, pues ayuden en los comentarios para que tengamos tanto un servidor como la gente a la que se lo explico, pues un poco mejor, ¿no? El concepto. Pero bueno. Ok, dice, ¿qué son las interfaces? Son módulos de programación en Java. Yo quise decirles, son clases de Java, pero pues, son archivos de Java, pero no funcionan como una clase, sino como una interfaz. Donde podemos definir la forma o las reglas de ciertos elementos, aquí lo escribe mal, no es de ciertos elementos. La idea de tener interfaces es que podemos definir los métodos que van a utilizar las clases que la implementen. Se puede incluso definir constantes que lo puedes utilizar en las clases. En la interfaz no tenemos código de acciones, sino solo métodos, lo que comentábamos. La clase que vaya a utilizar nuestra interfaz la tiene que heredar, o sea, es sí o sí. Y se pueden heredar más de una interfaz, que es donde esto se pone pues bastante atractivo. Ahora, los fragments por ahí tienen algunas pequeñas reglas. Un ejemplo, una de las reglas principales es que los fragments no se pueden comunicar directamente. O sea, ya tengo yo un fragment A, un fragment B en mi pantalla. Recuerden que estos fragmentos, de hecho lo podemos ver, vean, originalmente nosotros tenemos una vista que es el main activity. Main activity es la vista que main activity, la clase de Java, obtiene. O sea, recordemos que una activity, a lo que le diríamos una pantalla, está formada por dos archivos, la vista y la lógica. En este caso, la vista la manda a llamar el archivo de Java y lo tenemos aquí en el set content view r.la. O sea, aquí estamos mandando a llamar a este archivo que tenemos acá. Entonces, estos dos corresponden a una pantalla, una activity. Ahora, el asunto es que miren, mi fragment 1 y mi fragment 2 están dentro de la vista. Asumimos, o sea, a su vez,
Entonces decimos que el fragmento 1 y el fragmento 2 están en la misma pantalla. O sea, tenemos una pantalla de Android y en esa pantalla nosotros tenemos dos fragmentos. Este primer fragmento viene de un archivo que también tiene su vista, fragment1 XML y fragment1 Java. Lo mismo, tengo un fragment2 vista y un fragment2 archivo de Java. Entonces vamos a ordenar un poquito esto. Tengo primero la vista principal que es, en este caso, ok, entonces, pues decíamos, ¿no? Si organizamos aquí, tenemos primero la vista principal y dentro de esta vista principal tenemos incluido el fragmento 1 y el fragmento 2. Todos tienen sus clases de Java. La vista, bueno, el archivo principal de la activity, pues como adentro tenemos los fragmentos, cada uno de ellos tiene sus clases de Java, ¿no? Ok, entonces, el asunto es que como este fragmento 1 y este fragmento 2 están dentro de una activity, que es una de las reglas también que deben de estar sobre una activity, no se pueden comunicar directamente. O sea, no es tan fácil como mandar, no sé, un ejemplo, como mandar y de hecho creo que hicimos en alguna clase, para mandar datos entre pantallas. No es tan sencillo como eso. Lo primero que tenemos nosotros es lo siguiente, que una de las reglas es que los fragmentos no se pueden comunicar directamente entre ellos. La activity es el intermediario para lograr esta comunicación. O sea, necesitamos forzosamente una activity. La manera de que la activity logre comunicar a los fragmentos es a través de la interfaz de Java. Ok, entonces lo principal es eso, ¿no? Que los fragmentos no se pueden comunicar directamente, que la activity es el caminador prácticamente, y que la manera de que se comunique el fragmento A con el fragmento B, pues forzosamente sí o sí, es a través de interfaces, ¿no? Bueno, ahora, pues vamos a empezar con esto. Vamos a crear nuestra interfaz. Y eso es muy sencillo porque es de la misma manera, vamos a cerrar así un poquito, es de la misma manera como creamos una clase. O sea, nos vamos a colocar sobre el paquete que tenemos aquí donde tenemos las clases de Java, clic derecho, hasta acá arriba tenemos nuevo y le vamos a decir que queremos una Java class. En este caso, siguiendo nuestro ejemplo, yo le llamé comunicación, así que comunicación. Solamente que aquí en el king no le vamos a decir que es una clase, sino que es una interface. Y pues vamos a darle aquí, ok, bueno. Entonces, el asunto es el siguiente, que la interfaz, si recuerdas, no define código, solo define métodos. En el caso de nosotros, solo vamos a tener un método, que cada clase que quiera usar esta interfaz va a obligarla a que utilice este método. Un ejemplo, en el caso de nosotros hacemos un método de tipo público, no regresa nada, que se llama enviar datos, pero como parámetro va a pedir un mensaje. Entonces, pues prácticamente vamos a hacer nuestro método a implementar. Vamos a ponerle implementar. Y bueno, y entonces es un método tipo public void que dijimos que se llama enviar mensaje y que de tipo string pues va a recibir pues un mensaje. Y eso es todo lo que hace nuestra interfaz. Obviamente, según tu caso, tu aplicación, la vayas queriendo más compleja, pues vas a crear una interfaz donde tú dices todas las interfaces, quiero que hagan esto y esto y esto y esto. No puede ser algo muy sencillo, algo muy complejo, pero la interfaz solamente lo único que defines son los métodos que los que utilicen esta interfaz estás obligando a que usen, ¿no? Ok, ahora, luego dice, nos vamos a ir al archivo fragment1 de Java. Bueno, vamos a cerrar la interfaz,
Vamos al fragment 1 de Java y vamos a crear un objeto del tipo de la interfaz que acabamos de crear. En este caso le vamos a llamar comunicación, que es el nombre de la interfaz, y se va a llamar EM. Bueno, ok, entonces nosotros pues vamos a crear un objeto de tipo interfaz. La interfaz se llama comunicación y le vamos a llamar, voy a poner minúscula, EM. ¿Ok? Ahora, después de hacer esto, dice, seguimos en el archivo 1 de Fragment, mandamos los datos del editText por medio de la interfaz. O sea, acá donde tenemos nosotros el botón que obtenía el texto que escribíamos en el editText, pues ya lo tenemos en una variable que se llama dato. Bueno, ahora lo que vamos a hacer es utilizando la interfaz, utilizando su método, pues le vamos a enviar ese dato que obtuvimos. Así que lo único que vamos a hacer es que al terminar o después de obtener el dato, pues le vamos a decir EM, ya sabemos que nos referimos al objeto de la interfaz, el método enviar mensaje, y pues lo único que le voy a mandar pues es el dato, porque el dato tiene el texto que yo quiero mandar hacia el segundo fragment. ¿Sale? Ahora, nos vamos a ir al main activity, que en sí es el archivo de Java principal en este caso. Ok. Bueno, no importa. Ok. Dice, implementamos la interfaz e implementamos el método. Si se dan cuenta, aquí está el public class main activity que extiende del app compact activity, que es lo que tenemos acá, lo normal. Pero como esta clase, como este main activity, que es una clase de Java, va a implementar nuestra interfaz, pues le vamos a poner implements comunicación. El problema es que si yo lo dejo así y me voy a acercar, dice class main activity debe de heredar o debe de utilizar el método que definimos. No sé si alcanzan a ver, déjenme acerco. Voy a poner otra vez aquí para que se vea. No sé si notan que aquí aparece el método enviar mensaje. Bueno, entonces lo podemos hacer manual o podemos venirnos aquí, implementar métodos. Aquí está el método de enviar mensaje y pues solamente hacemos esto que tenemos acá. Entonces aquí está el método implementado que nos obliga al momento de usar la interfaz. Muy bien. En el archivo fragment 1, vamos a cerrarlo tantito para que no se haga un montón de archivos. En el archivo fragment 1, regresamos al fragment 1. Dice, parte de la mecánica, bueno, aquí está repetido, parte de la mecánica de los fragments es declarar un método público llamado onAttach. Bueno, entonces dice, si nosotros checamos, hasta aquí termina lo que es el public view. Acá tenemos la clase y bueno, entonces dice que parte de la manera de cómo se trabajan los fragments es que para asegurar los datos o que los datos realmente se utilicen o se accedan o pasen por un validador, como lo quieras ver, necesitamos tener un método público que se llame onAttach. Así que vamos a crear un public void onAttach. Ok, y en este caso, creo que si lo escribimos bien, bueno, aquí es donde nosotros, como parámetro, pues vamos a utilizar la activity a la cual le vamos a llamar, pues, activity. Ok, y bueno, el asunto es que aquí nosotros, bueno, vamos a utilizar el super, que prácticamente es como la superclase, vamos a llamarlo así, que es más que nada como el cargador, ¿no? O sea, la superclase, según los conceptos, creo que se los había explicado ya en un video, pero según lo que he ido leyendo, pues es algo así como el manejador principal. En este caso, pues le vamos a llamar super
Aquí tenemos el punto, on attach, y pues simplemente le vamos a mandar lo que es el activity. Ok. Luego, pues aquí es donde vamos a, en realidad, aquí es donde hacemos la comunicación, donde le vamos a decir que EM es igual, vamos a hacer el casting de, pues, comunicación, creo que con comunicación, y acá le mandamos, pues, la activity, ¿no? Entonces, este método, pues, prácticamente lo que está haciendo, pues, es realizar aquí el enchufe, prácticamente la comunicación de uno con otro. Ahora, vamos a regresar al main activity y dice, en el método enviar datos, que es el que implementamos, creamos una instancia de fragmento 2, instanciado por su ID para realizar la comunicación. Entonces, lo que vamos a hacer acá es que vamos a utilizar al fragment 2, al cual le vamos a dar el nombre, vamos a dar el nombre del fragment 2, y vamos a hacer su casting, que viene de fragment 2, y vamos a utilizar aquí, tenemos que utilizar aquí el get fragment manager, punto, y aquí es donde vamos a localizar al fragment por medio de su ID, ya que va a ser punto fin fragment by ID, que tenemos en r.id punto fragment 2. Cerramos con punto y coma. Ok. Ahora, nos vamos al archivo de fragment 2 y dice, creamos el objeto de la variable TextView que va a mostrar el dato recibido. Ok, en el fragment 2 recordemos que está ligado a la vista fragment 2. Ok, entonces en el segundo fragmento nosotros lo que vamos a tener es lo siguiente. No vamos a tener bueno, la imagen no, bueno, si la quieren, pero en este ejemplo no. Lo único que yo voy a tener es un text view, porque en el edit text van a escribir algo, el botón lo manda y este es el que lo va a recibir. Entonces tenemos un text view del ancho de la pantalla, el alto según corresponda, un texto que de momento solo le voy a poner demo. Esto va a ser sustituido, recuerden, o digamos, vamos a ponerle esperando el texto, ¿no? Así. Vamos a tener por aquí un tamaño, esto ya es puro diseño, un tamaño de 30 cp y un cent. Entonces, esto es lo que va a estar, pero obviamente abajo, porque es el segundo fragment. Ahora, este text view, pues necesita tener también su ID, que en este caso le vamos a llamar txt-result. ¿Ok? Bueno, entonces precisamente es lo que dice, creamos el objeto de la variable del text view que va a mostrar el dato. Entonces, igual que lo hicimos hace rato, vamos a decirle que es un text view, al cual le voy a llamar respuesta. Ok. Luego, instanciamos el objeto, igual que hace rato, utilizando el root view. Entonces, vamos a decirle que en este caso, respuesta es igual, es un text view, que utilizando pues el root view punto find view by id, que lo encontramos en r.id punto y quedamos que se llama txt-result. ¿Ok? Asignamos el texto recibido al objeto del text view. Aquí tenemos la variable que hicimos. Bueno, en este caso, el fragmento 2, déjenme ver si sí lo tengo. No, aquí en el fragmento 2, pues obviamente me falta el método para recibir el dato, que es lo que no he hecho. Así que vamos a crear el método acá, ¿no? Que es un public void,
y se llama recibir dato. Bueno, aquí le colocamos aquí recibir guión bajo dato. Y bueno, recibir dato como parámetro de tipo string, pues trae un texto que recibe en una variable que yo la voy a setear a mensaje. Y lo único que vamos a hacer aquí es que tenemos la respuesta, que nos referimos al text view, punto setText, y pues le vamos a poner el mensaje que nos llegue, ¿no? Entonces, creamos el objeto, instanciamos el objeto y le asignamos el texto que recibamos a este text view que tenemos. Si regresamos al archivo, a la activity principal, el main activity, entonces tenemos que mandar a llamar al método recibir datos. Entonces nosotros ya tenemos aquí pues la instancia del fragment 2. Ahora lo único que voy a hacer es con el nombre, que lo tengo en minúscula, fragment 2 punto recibir dato y pues el mensaje, ¿no? Recordemos que esto viene para acá porque la activity pues es el intermediario prácticamente. Y bueno, en resumen, ¿qué es lo que hicimos? Porque bueno, esto pues ya lo podemos nosotros, vamos a mandarlo a ejecutar. En lo que carga, bueno, vamos a dar un pequeño resumen, ya que lo quise hacer no tan enredado, pero de todas maneras es para aquí, para allá, para aquí, para allá. Lo pudimos hacer todo lo del main activity, todo lo del fragment 1, fragment 2, pero pues no iba a tener mucha, o sea, no se iba a entender mucho en realidad qué punto haces, ¿no? Y lo que menos quiero, pues como les he comentado, también he visto muchos tutoriales. Ahorita yo estoy trabajando un poquito con Laravel. Y de repente, pues algo, les decía, digamos que la parte mala de la gente que se dedica a programación es que de repente es difícil, ¿no? Encontrar a alguien que de repente te pueda dar una asesoría, una ayuda. No sé, incluso me he encontrado hasta canales donde son muy buenos, ojo, no me malentiendan, o sea, pero no es así como que, a ver, te voy a explicar qué hago, o sea, si no es así como que, ya modifiqué estos archivos, entonces te los voy a pasar, y mira, lo que modifiqué fue esto y esto y esto, ¿por qué? ¿Quién sabe? ¿Dónde? No sé, pero, entonces, digo, de repente, son cositas que nos encontramos, ¿no? Por eso, de repente, estas clases son tan extendidas, pero bueno, vamos a hacer un resumen. ¿Qué hicimos en estos 37, casi 40 minutos? Ok, lo que hicimos fue lo siguiente. Primero, número 1. Nosotros tenemos una pantalla en una activity que ya sabemos que tengo la vista y tengo el archivo de Java. Luego, tengo un fragment 1 y un fragment 2. En el fragment 1 tengo un edit text, donde van a escribir una caja de texto, donde van a escribir un texto. Abajo tengo un botón. Al darle clic al botón, tomo ese texto, lo mando hacia la interfaz. El método onAttach une el fragment con la actividad. El método lo declaramos en el main activity. Utilizamos la conexión desde la activity, mandamos el dato al fragment 2, el fragment 2 lo recibe y lo asigna a su text view. Ahora vamos a pausar tantito esto para que cargue y veamos el resultado final. Ok, muy bien, pues bueno, este es el resultado. Número 1, tenemos una sola activity, pero dentro de esta activity tengo arriba un fragment 1 que tenía el edit text y el botón. Abajo tengo un fragment 2 que tiene solamente este text view que dice esperando el texto. Entonces la idea es que yo puedo escribir aquí un ejemplo. Vamos a poner capacitaciones Maldonado. Y entonces al momento que yo le doy a este botón, obtiene este texto, lo manda a la interfaz, hace la conexión y este texto lo recibe para que lo muestre aquí.
prácticamente, bueno, lo primero es que pudimos hacer fragment para colocar diferentes cosas como divisiones, como divs, la gente HTML, pero bueno, ya haciéndolo un poquito más complejo, podemos mandar datos, podemos hacer comunicaciones, sí se puede, aunque de manera directa no. Ya conocimos el día de hoy un poquito, espero que me hayan entendido acerca de lo que son las interfaces, no es de Android, es de Java. Recuerden que estamos programando de manera nativa y pues nos estamos metiendo a estos dolores de cabeza de los elementos y la programación estructural que tiene Java. Entonces, pues bueno, pero espero que le hayan entendido. En este caso, bueno, aquí vieron que lo pude hacer muy tranquilo, porque me di a la tarea de hacer una presentación donde pues nos lleva paso a paso qué es lo que tenemos que hacer. Pues igual que lo hemos hecho en ocasiones anteriores, vamos a el proyecto para que lo tengan y chequen su código. Así como esta presentación de PowerPoint, lo vamos a subir ahí a la página que ya conocen, www.maldonadonet.com, en la parte de las prácticas. Por si alguien no nos conoce, pues bueno, cada que hacemos una práctica, aquí en esta web, Maldonado.net, nos vamos aquí a la sección que dice prácticas. Y pues aquí aquellos que no han visto todos los videos, aquí está desde la primera clase hasta, bueno, hasta la clase 12, ya va a aparecer aquí la clase 13 y ahí abajo va a estar también el enlace para que puedan descargar el proyecto que va a estar ahí en formato RAW y la presentación de PowerPoint. Espero que esto les sea de utilidad, pues para aquellos que apenas nos van conociendo. Bueno, les recuerdo, nosotros somos el canal de capacitaciones Maldonado. Aquí pues bueno, a los que no están suscritos les pedimos pues que se suscriban y que nos ayuden pues dando like para que estos videos sean fáciles de encontrarse en YouTube. Si son tan amables y si nos echan una manita por ahí, pues también, ¿por qué no? Compartan estos videos en sus redes sociales, sus páginas web, en sus blogs, etcétera, para que sea más fácil para la gente ubicarnos y pues si tú crees que esto te sirve a ti, posiblemente le sirva a mucha gente más. Un agradecimiento a todos los que nos han estado escribiendo, una disculpa para aquellos que tardo mucho en contestar, pero bueno, ahí estábamos al pendiente. Y pues bueno, recuerden, al principio del video aparecen los datos para que visiten la página web, las redes sociales, etcétera. Así que cualquier duda referente a la clase que tenemos, pues con todo gusto. El siguiente video, antes de meterme al siguiente elemento, que después de ver fragment, pues según mi planteamiento tendrían que seguir los recycler view o las vistas recicladas. Quiero hacer un video precisamente por una petición de alguien que me comentó ahí en Facebook, pero pues yo tengo todavía la otra versión, entonces no pude atender a su duda, que era pues que creo que ya actualizamos a la versión 3.0. Entonces, pues como voy a formatear la máquina, pues vamos a aprovechar para hacer un video sobre esta versión, las novedades que tiene y pues lo destacable. Y pues también para tener en cuenta algunas cosas como la versión del sistema operativo y pues cosas de ese tipo, ¿no? Entonces, bueno, pues para ya no alargarnos más, pues un abrazo a todos los que nos siguen, los que se van sumando al canal y pues bueno, nos estaremos viendo por aquí en la siguiente sesión. Hasta la vista.